64 millones de dosis de vacunas y un poquito más. Estas dosis de vacunas son el resultado de los contratos suscritos con diversos laboratorios: Pfizer, Sinopharm, COVAX Facility y AstraZeneca. Y además, como todas y todos saben, la reciente donación de 2 millones de dosis del gobierno de los Estados Unidos, a quienes reiteramos nuestro más sincero agradecimiento, de manera especial al presidente Joe Biden. Esto nos permitirá que al 28 de julio, fecha en que culmina la labor del Gobierno de Transición y Emergencia liderado por el presidente Francisco Sagasti, podamos superar la meta que nos habíamos trazado y proyectamos inmunizar alrededor de 8 millones de personas con las 2 dosis, y esto garantizará que prácticamente 1/3 de la población adulta de nuestro país esté protegida frente a la pandemia. Estos avances nos hacen ver con optimismo el futuro, porque en los siguientes meses, a partir de agosto, van a llegar todavía más dosis y, por tanto, el ritmo de vacunación se debe mantener y todavía, ojalá, incrementar. Como es habitual, también en el Consejo de Ministros evaluamos los indicadores de control de la pandemia, constatando que a nivel nacional los contagios continúan descendiendo en las últimas 12 semanas, lo mismo que los fallecimientos por 9 semanas consecutivas. Se ha identificado también un total de 70 protocolos de medidas sanitarias y de prevención contra la COVID-19 que están vigentes en los diversos sectores. Estos protocolos que existen han sido y vienen siendo evaluados, actualizados a la luz de los conocimientos que tenemos hoy sobre la pandemia, con el objetivo de dejar para la nueva administración instrumentos que se encuentren actualizados a la luz de estos nuevos conocimientos que comentábamos. Y de esta manera la nueva gestión no pierda velocidad para el abordaje de la pandemia. Sobre los avances de la vacunación, una buena noticia también que se compartió esta mañana durante la sesión del Consejo de Ministros es que ya se encuentran totalmente inmunizadas 3 millones de personas. Es decir, estas personas, 3 millones de personas de nuestro país, han recibido las 2 dosis. Además, se han aplicado más de 7.300.000 dosis contra la COVID-19. Más adelante, el ministro de Salud nos va a ampliar esta información. Queremos mencionar también que aproximadamente el 60% de dosis de vacunas recibidas en el país han sido distribuidas a los diversos departamentos y, como se ha anunciado, estamos adelantando las edades de la secuencia de la vacunación. Si seguimos a este buen ritmo y nos llegan las dosis que están comprometidas para el mes de julio, como ya se ha anunciado, iniciaremos en las próximas semanas la inmunización de personas de base 4. Asimismo, el 6 de julio se iniciará la inmunización de los profesores de escuelas rurales, a fin que los niños de estas zonas más alejadas y que tienen problemas de conectividad puedan progresivamente acudir a sus clases presenciales y de esta manera asegurar los aprendizajes de este grupo de niños residentes en estas zonas. Estos avances, evidentemente, son el resultado de un esfuerzo colectivo, un trabajo en equipo de los sectores de salud, relaciones exteriores, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales que garantizan que las vacunas lleguen a su destino y, sobre todo, de los equipos de las brigadas de vacunación que cada vez aplican con mayor rapidez las dosis, pero este esfuerzo también suma las iniciativas y el trabajo importante de los gobiernos regionales, locales y, en el caso de los profesores rurales, del Ministerio de Educación.
En materia de la gestión y la transparencia, el día de hoy en el Consejo de Ministros, la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros también presentó un informe acerca de los resultados de la implementación del modelo de integridad pública de cada ministerio. Esta información nos permite identificar oportunidades de mejora para fortalecer una cultura de integridad en la administración pública, así como prevenir la corrupción y asegurar mayores estándares en la actuación pública. Esta información será puesta a disposición de la ciudadanía como parte del proceso de transferencia con transparencia que venimos implementando, con el objetivo que puedan conocer aquellos aspectos que se han trabajado, el nivel de avance de cada uno de los sectores, así como los retos pendientes. Finalmente, aprobamos un conjunto de medidas vinculadas a la ampliación de la vigencia del cobro del bono 600, algunos ajustes al programa de mejoramiento integral de barrios y dictamos medidas extraordinarias para fortalecer la capacidad de respuesta del personal de salud de la sanidad de la Policía Nacional del Perú ante la emergencia sanitaria por la COVID-19. A continuación, el ministro del Interior, José Eliche, que me acompaña en la mesa, ampliará este y otros temas. Muy buenas tardes. En cuanto a otras medidas acordadas, continuamos fortaleciendo las entidades que conforman el sistema de salud ante la emergencia por el COVID-19. Así, aprobamos el decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias en materia económica y financiera para fortalecer la capacidad de respuesta del personal de salud de los establecimientos de la sanidad de la Policía Nacional del Perú, es decir, para facilitar la contratación del personal sanitario y de los seguros que les corresponden a este personal sanitario, por lo menos durante los meses de julio y hasta agosto, y ante la eventualidad de que, digamos, se tenga que enfrentar a un nuevo ciclo de la pandemia. Y además la transferencia presupuestal respectiva para garantizar que esto ocurra. También aprobamos el decreto de urgencia que pone en vigencia medidas extraordinarias para impulsar la ejecución de las intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios, a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el marco de la emergencia sanitaria y del estado de emergencia nacional por el COVID-19. Entre las medidas adoptadas se encuentra la entrega gratuita de 2 o más escudos faciales a la ciudadanía que usa el transporte terrestre provincial, para el uso del servicio en condiciones de seguridad y mayor salubridad. Respecto al bono 600, a la fecha, el 91% de hogares ya realizó el cobro. Nuestro compromiso es llegar al mayor número de hogares, particularmente a aquellos que, por temas de comunicación, conectividad o acceso, no hayan podido realizar dicho cobro. Queremos anunciar que hoy hemos aprobado la ampliación de la vigencia del cobro del bono hasta el 31 de agosto del presente año, para que los hogares tengan total tranquilidad y puedan realizar este cobro de manera ordenada y, sobre todo, protegiendo su salud. Para ello pondremos en marcha una estrategia de comunicación territorializada para agilizar el proceso y brindar a los usuarios las alternativas más adecuadas para efectuar dicho cobro. También aprobamos el Decreto Supremo 004/2012 del sector vivienda, que crea el programa Mejoramiento Integral de Barrios. La modificación tiene por objeto enfocar sus esfuerzos en la mejora del espacio público de barrios urbanos con población prioritariamente vulnerable. Se busca priorizar a la población vulnerable en las acciones de mejoramiento del espacio público a través del acompañamiento técnico con intervenciones integradas y articuladas con los gobiernos locales.
Muchas gracias, ministro. Antes de dar la palabra al ministro de Salud, quisiera comentarles que uno de los objetivos que nos trazamos como Gobierno de Transición y Emergencia al iniciar la gestión es ordenar también las normas internas de los diversos ministerios, incluida la presidencia del Consejo de Ministros, y precisamente el día de hoy con el objetivo de fortalecer las funciones de articulación y coordinación intersectorial e intergubernamental de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobamos la sección primera de nuestro Reglamento de Organización y Funciones. Con ello vamos a poder fortalecer la rectoría de las diversas secretarías, como la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, la Secretaría de Integridad, la Secretaría de Gestión Pública, la Secretaría de Diálogo y Gestión de los Conflictos. Entonces, esto nos ayudará precisamente a precisar las funciones, a dejar un instrumento normativo que precisa las funciones de cada una de las secretarías que forman parte de la presidencia del Consejo de Ministros, así como también eliminar aquellas otras que constituían una duplicidad con las funciones que realizan otros sectores. Con esta herramienta, quien asuma la gestión de la presidencia del Consejo de Ministros podrá contar con un marco normativo adecuado y que responde a las funciones que en la práctica realiza esta entidad. A continuación, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, ampliará los aspectos vinculados a los temas de la protección, atención sanitaria en el Perú, especialmente frente a la COVID-19. Adelante, ministro. Muchas gracias, Premier. Quisiéramos empezar diciendo, en relación con los avances en la vacunación, primero referir, como ya lo señaló el señor Presidente de la República anoche al recibir la donación del gobierno norteamericano, que con ese 1 millón de dosis recibidas tenemos a la fecha 10.639.890 vacunas recibidas, tanto por el lado de Pfizer como por AstraZeneca y también Sinopharm. El día de mañana, jueves, estamos recibiendo otro lote, en este caso no es de la donación, sino de la compra a Pfizer por 497.280, lo que hace hasta el día de mañana que estamos contando con 11.137.170 dosis, y hasta finales de julio, con siguientes lotes que nos van a llegar tanto de Pfizer como de AstraZeneca y de Sinopharm, 19.136.100. Sobre la base de esta información, de esta gran cantidad de vacunas que vamos a recibir, queremos resaltar que hasta el momento tenemos en aplicación, ¿cuál es no sé el puntero cuál es? Bueno, en el casillero de la izquierda, arriba, las dosis aplicadas hasta el momento son 7.347.713, que se va a incrementar rápidamente porque estamos ampliando, como ya se ha anunciado, a partir de hoy con todas las personas de 50 años a más, y luego a partir del próximo fin de semana se va a empezar fraccionadamente con los de 40. De estos 7 millones, 4.342.000 han correspondido a primera dosis, pero lo más importante, como ya señaló nuestra Premier, es que el día de hoy, en la mañana, hemos superado los 3 millones de dosis completas. Esto quiere decir no dosis completas, sino personas que han sido vacunadas con las 2 dosis. 3.005.324, que va a seguir incrementándose en los próximos días porque ya están
Todos los días hay grupos que están recibiendo segunda dosis y por lo tanto eso es base para, esperamos, alcanzar próximamente la meta que inicialmente el gobierno se había propuesto y que lo anunció el señor presidente de la República hasta el final del mandato, de 4,5 millones de personas vacunadas. Pero esa es una meta que vamos a superar largamente y seguramente luego anunciaremos cuánto esperamos vacunar totalmente hacia fines de julio. Esta es una información importante que continuará en adelante. El segundo dato que quiero informar es con relación a la variante Delta. Vamos a ratificar la información que hemos dado en días pasados. La primera es que apareció un tercer caso Delta en Arequipa y se sigue haciendo investigaciones porque suponemos que deben haber otros casos que se verificarán en los próximos días. Y en el caso de Lima, como también ya se anunció, ha aparecido un caso en Comas, pero estamos siguiendo el rastro y estamos casi convencidos, aunque todavía no se ha comprobado, que aparecerán otros casos adicionales como parte del contagio de esta persona que fue detectada. Por lo tanto, queremos señalar, tanto con la información de Arequipa como con la información de Lima, que el virus del COVID-19 variante Delta, estamos convencidos que está circulando en el país. Felizmente los casos que se han presentado no son de gravedad, son casos leves a moderados que han tenido buena evolución y ojalá si se presentan otros casos tengan ese mismo comportamiento, porque ni siquiera fue necesario hospitalizarlos, simplemente aislar, hacer el seguimiento, dar el tratamiento correspondiente y eso ha sido suficiente para controlar estos casos Delta. Sin embargo, la información internacional nos dice que es tan transmisible esta variante Delta que, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, ya superó a la variante de Inglaterra, la variante inglesa, y ahora es predominante en más de un 60% de la variante Delta en Inglaterra. Está sucediendo una cosa similar en Estados Unidos y también en otros países. Por lo tanto, debemos prepararnos para un posible cambio en la presencia de las variantes, porque hasta el momento sigue siendo la variante C37, esa conocida como andina, la que predomina en el Perú, pero es probable que en un futuro relativamente cercano la variante Delta pase a predominar. Eso es lo que nos lleva, además con la evaluación de una posible tercera ola más adelante, a reafirmar las medidas que también el señor presidente de la República ha anunciado. Esto es, no bajamos la guardia, aunque estamos en un descenso notorio de la segunda ola, en previsión de que pudiera haber una tercera ola. No bajar la guardia significa seguir ampliando camas UCI, seguir fortaleciendo la capacidad de oxígeno. Estamos comprando plantas, la meta y vamos a dejar en 300 plantas funcionando, lo que al inicio de la pandemia eran solo 8 o 9 plantas, por lo tanto una capacidad muy importante para enfrentar eventualmente una tercera ola. En ese marco quisiera tratar un tercer aspecto, que es la situación de Arequipa. En el caso de Arequipa, el seguimiento que hemos venido haciendo constata que no se ha reducido la curva de nuevos casos y fallecidos, lamentablemente. Esperábamos que pudiera haber lo que se denomina una meseta o un inicio de descenso. Sin embargo, esto, si bien en el promedio regional
sí hay una tendencia en ese sentido. Sin embargo, la provincia de Arequipa, que es la más importante en cuanto a cantidad de población, la situación es a la inversa, es decir, sigue creciendo el número de casos y sigue creciendo el número de fallecidos. Es por esta razón que el Consejo de Ministros, en su evaluación del día de hoy, con todos los informes técnicos correspondientes, va a mantener las medidas que corresponden al riesgo extremo en que está calificada la provincia de Arequipa y algunas otras provincias de la región, y en solo a ellas se mantendrán las medidas de reducción de aforo y otras medidas de restricción, así como el toque de queda, pero a partir de la evaluación que hemos hecho respecto a cómo se viene desarrollando la variante Delta, que no está solo en Arequipa, está en Lima y está en otras partes, consideramos ya innecesario mantener esta medida de cerco territorial. Por lo tanto, la decisión del Consejo de Ministros ha sido a partir del día, es decir, mantener esta medida hasta el día domingo, pero a partir del día lunes ya no se aplicará la restricción territorial, es decir, que no entraban ni salían personas ni por vía terrestre ni por vía aérea. Esa medida queda levantada a partir de la fecha que estamos señalando y deberá normalizarse el transporte o la presencia de personas yendo o viniendo. Quisiera concluir con una información que creo que es importante, que es la siguiente. Se ha producido un acuerdo entre la empresa Antamina, una empresa, como todos sabemos, minera muy importante en el país y que tiene sus yacimientos principalmente en Ancash, con el gobierno regional de Ancash y con el aval del Ministerio de Salud. ¿En qué consiste? La empresa Antamina ha planteado un apoyo logístico al proceso de vacunación en toda la región, no solo donde ellos tienen, en la provincia y distrito donde tienen presencia los yacimientos, sino en toda la región, que consiste en lo siguiente. Como está en el cuadro que estamos mostrando, han planteado un plan de 3 fases, que ya se ha iniciado con la fase 1, que tiene como objetivo principal trabajar en más de mayores de los 60 años en 32 distritos priorizados. Esta ha sido una decisión del gobierno regional que incluye a 104.541 adultos mayores, que es la población a vacunar, durante un mes. ¿Y en qué consiste el apoyo logístico de Antamina? Está financiando la contratación de 40 brigadas para ese trabajo y un apoyo logístico con camionetas, es decir, medio de transporte para que esta vacunación sea efectiva. Una segunda fase, que es el mes siguiente, para seguir vacunando a los mayores de 60, pero en el resto de la región, es decir, en el resto del departamento. Estos son 71.040 personas por un mes. Para eso están apoyando con 50 brigadas, con otras 7 camionetas, pero a la vez 65 refrigeradoras que permite mejorar la cadena de frío que tiene la región y 483 termos para el transporte de los vacunadores. Pero a la vez, en esa fase 2, ampliar a todas las demás comunidades rurales, pero con una vacunación a partir de los 18 años. Es decir, en esta etapa se va a ampliar a otras edades, tal como está siendo propuesto, pero gradualmente, de acuerdo al plan nacional, es decir, ajustándose al plan nacional y al avance de las diferentes edades, para ello el apoyo logístico que ya se señaló. Y en la fase
3, que ya está pensado para el resto de la región, es decir, de 18 años a 59 años, que es una población de 616.224 para los 3 meses subsiguientes, que más o menos coincide con el último trimestre del año. Son el apoyo de financiamiento de 108 brigadas con 14 camionetas. ¿Esto qué significa? Significa un apoyo logístico muy importante para la región, que se adecúa al plan nacional, que incluye, como ya hemos señalado, grupos etarios, y ahí donde se habla de las comunidades se agrupa y se vacuna territorialmente para facilitar la protección de conjunto de estas comunidades rurales. Quiero terminar diciendo que la empresa Antamina, que originalmente había pedido, como otras empresas, importar vacunas, y sobre lo cual siempre hemos dicho nadie está impedido de importar vacunas si cumplen con las normas de ley. En esta oportunidad nos ha dicho que la verdad no necesitan importar porque quien está aportando con las vacunas es el gobierno. Y por lo tanto lo que ellos apoyan y valoran fundamentalmente como su aporte por responsabilidad social es, en las condiciones que hemos señalado, financiar brigadas, apoyar con camionetas para el transporte, refrigeradoras, etcétera. Nos parece un modelo que podía ser muy bien aplicado por otras empresas que quieran asumir responsabilidad social en el proceso de vacunación, como nos ha sido ofrecido por diferentes empresas que no mencionaremos en este momento, pero que probablemente se va a ir concretando y lo informaremos después. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. Entonces vamos a dar pase a las preguntas. Quiero pedir, por favor, que sea solo una pregunta por medio, porque tenemos 5 medios de Lima y 3 medios regionales conectados. Damos pase a Romy Guamaní de TV Perú. Señores ministros, muy buenas tardes. Ministro Ugarte, sobre este buen avance que se ha tenido de 7 millones de peruanos ya vacunados, 3 millones de ellos ya con 2 dosis, ¿eso nos da el marco de repente para, como usted comentó en algún momento, ya pronto inicie también la vacunación de personas de 40 años? Sí, efectivamente, como hemos señalado, estamos avanzando a un ritmo mayor al que nosotros habíamos previsto, por una sencilla razón: estamos recibiendo más vacunas de lo que habíamos previsto recibir y tenemos la capacidad suficiente para aplicar. Es por eso que, por ejemplo, originalmente solo habíamos previsto mayores de 60 años hasta 28 de julio, pero ya casi hemos concluido con esta franja de edad, y es por eso que hemos anunciado la de 50 años en adelante. Estimamos que con la capacidad tenemos más de 7.000 brigadas a nivel nacional y un poco más de 1.000 brigadas en Lima, y tenemos capacidad para ampliar también esta franja de los de 50 años. Podemos estar culminando en las próximas 2 semanas y estaríamos en condiciones de empezar con la franja de los de 40. Igualmente ordenando por grupos de edad. Estamos anunciando, o estamos en capacidad de anunciar, que podríamos empezar con los de 47, 48 y 49 años a partir del sábado 10 de julio, y luego, de acuerdo al avance, podríamos ir incorporando los otros grupos de 40 años. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Amazonas, de Radio Fidelísima, a cargo de Dani Gallardo. La pregunta es para el ministro de Salud. ¿Por qué la aplicación de las vacunas por ¿Por qué la aplicación de las vacunas por rango de edades solamente avanza en Lima, Callao y 2 o 3 regiones? ¿Qué pasa con el resto del país, como en el caso de Amazonas?
donde solo en las capitales de las provincias se está vacunando a mayores de 60 años, mientras que en los distritos recién la próxima semana vacunarán la segunda dosis a los mayores de 70 años. ¿A qué se debe esta situación? Con mucho gusto quisiera presentar otra lámina de las que estaban. La siguiente, esta. Si se pudiese ampliar un poco. Mire, el avance a nivel de las diferentes regiones no es en función de que les demos más o menos vacunas, es en función de la capacidad de vacunación de cada región. Se ha mencionado el caso de Amazonas. Como se puede ver, en el caso de Amazonas, es la tercera fila, ha recibido un porcentaje, digamos una cantidad de 58.000 vacunas de AstraZeneca, ha recibido también una determinada cantidad de Sinopharm, y si nosotros hacemos la suma global entre lo recibido y lo aplicado, ha recibido 159.782 y ha aplicado 60.613. Es decir, un 37.93%, está por debajo del 40% de aplicación. Ahí hay un problema. Estamos, si se compara con otras regiones que están más del 80, 90%, es un problema de gestión regional sin duda. Y lo que nosotros queremos es brindarles todo el apoyo para que puedan cumplir. Pero obviamente no podemos enviar más vacunas si no se están aplicando las que ya se han enviado. Esto es algo que estamos evaluando de cerca con cada región, porque en la medida que avancen más, les vamos a dar más vacunas y van a recibir el apoyo y van a poder ampliar a otras franjas de edad menores que los mayores de 60 años. Muchas gracias. Es el turno de Jessica Merino, de la República. Buenas tardes, ministro. Mi pregunta es dirigida para el ministro Ugarte. La primera es con respecto a la insistencia que siguen haciendo las empresas de cine con vender alimentos en sala. ¿Cuál es el criterio sanitario que el gobierno está evaluando para no autorizar o autorizar esta comercialización de snacks en estas salas de cine? Y la siguiente pregunta es con respecto a los adhesivos de los octógonos. ¿Qué criterios se están considerando desde el MINSA para que los octógonos adhesivos se sigan utilizando en productos importados? Y con respecto adicionalmente a la variante Delta, el viceministro de Salud, el señor Rosell, nos indicó que todavía se estaba haciendo el secuenciamiento a estos 5 pacientes o familiares del paciente de la variante Delta de aquí en Comas, si es que ya se detectó si tienen la variante Delta o no. Sí, empezando por esto último, sigue el secuenciamiento. En la medida que tengamos mayor información, responderemos con precisión. Pero efectivamente esa sospecha se mantiene. Con relación a lo de los octógonos, lo que se ha acordado es que se mantiene obviamente el criterio de respetar los octógonos. La discusión no está ahí, porque ahí está claro que esa es una norma en función de la alimentación saludable que debe mantenerse. La discusión es si la referencia y el señalamiento de los octógonos es impreso en el envase o si es un sticker que se aplica, o sea, un pegativo que se aplica en cada uno de ellos. La norma es que debe estar impreso y eso es lo que se está indicando y que ya no hay postergación respecto a esa precisión más allá del 30, es decir, de la fecha que vencía esta ampliación. Una cosa diferente hemos aprobado para los productos importados, porque el argumento ahí es que otros países no piden ese requisito y por lo tanto no podrían hacer envases diferentes en general. Entonces el envase que ellos traen ahí sí se va a mantener por una ampliación del plazo con el sticker. Y la otra pregunta está... en sala de cine, ok.
Ahí hay dos criterios que están en evaluación y trabajándose. Uno es el aforo, y eso ya está definido en la norma y al parecer sobre eso no hay cuestionamiento. Y el otro tema es si los alimentos que expenden, que los dueños de los cines o administradores argumentan que es económicamente un elemento fundamental para su perfeccionamiento, eso está todavía en evaluación y todavía se va a decidir más adelante. Muchas gracias. Es el turno de Jaime Calapuja, de Radio Onda Azul de Puno. Mi nombre es Jaime Calapuja Gómez, de Radio Onda Azul Puno. Mi pregunta es la siguiente. En la región Puno se priorizó la vacuna AstraZeneca, pero debido a una pésima estrategia de comunicación sobraron varias dosis, ya que los adultos mayores de 60 años no quieren vacunarse por temor a reacciones como la trombosis y otros mitos. ¿Se tiene información de la cantidad de vacunas vencidas? ¿Hay estrategias de comunicación efectivas para animar al público a vacunarse en coordinación con las direcciones regionales de salud? Finalmente, desde el Ministerio de Educación informaron el desarrollo de clases semipresenciales en el sector rural en el presente año. ¿Hay fecha de vacuna para los docentes? Y por último, en el caso de Puno, preocupa el nivel de contagio de variantes COVID provenientes de Arequipa y La Paz, Bolivia, ante una posible tercera ola. ¿Se tiene un plan de trabajo? Sí, hay un plan de trabajo en cada una de las regiones. Del plan nacional, ya desde que fue publicado, se trabajó con cada región para la aprobación de un plan regional. En el caso de Puno, también tenemos, si se puede mostrar el gráfico, la lámina de Puno. Silvana, por favor, el ministro. Esa distribución regional está ahí marcado con rosadito a la izquierda, Puno. De la cantidad de AstraZeneca se envió 158.460 y han aplicado 110.000, es decir, un poco menos del 70%. Hay todavía un 30% por aplicar. Efectivamente argumentan de que hay poblaciones que no quieren vacunarse. Eso es parte del trabajo de la gestión regional, nosotros los estamos apoyando en eso, pero hay una responsabilidad de cada región para manejar las estrategias más adecuadas. En la medida que esto sea trabajado y requieran apoyo nuestro, lo vamos a hacer. Las vacunas de AstraZeneca nos llegaron en fechas anteriores, que ya se han distribuido, y están por llegar la segunda semana de julio, otro lote de 508.000 dosis, que permitirá distribuir a todas las regiones. Son 10 regiones que están trabajando con AstraZeneca y que no tienen fecha de vencimiento pronto, sino les permite aplicar ampliamente las vacunas que están previstas para ellos. Gracias. Es el turno de Jessica Lara, de Exitosa. Ministros, muy buenas tardes. Estamos en vivo para Radio Exitosa. La primera consulta va para el ministro de Salud y es con respecto a estos resultados finales del estudio de la vacuna de CureVac, que señala que solo tiene 48% de eficacia, y queremos saber qué es lo que procede, ya que en el Perú también se han estado realizando ensayos clínicos, y si ya se tiene detalle en caso de que alguna vacuna ayude a proteger contra la variante Delta, que como bien sabemos ya está en nuestro país. Y solo algo muy puntual para la Premier: ¿en qué estado se encuentra esta solicitud que presentó la señora Keiko Fujimori para pedir una auditoría internacional sobre las elecciones? En el caso de la vacuna CureVac, que es una vacuna que está siendo impulsada por laboratorios alemanes y que efectivamente han hecho parte de sus estudios aquí en Perú, la información preliminar es que tiene efectivamente una eficacia del 47%, que está por debajo del rango que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es 50% para arriba. Obviamente una vacuna así
aunque estamos en negociación con ellos, pero con esta información no se aceptaría su adquisición. Sabemos que por esa misma razón la propia empresa está trabajando una alternativa. Es decir, están retrabajando sus propias experiencias para poder ofrecer en el mercado algo que cumpla con los estándares internacionales. Por lo tanto, esa vacuna no está en el país, no está siendo trabajada, salvo bajo esta forma experimental, y cuando ellos culminen y ofrezcan la compra al Perú, la condición es que tenga una eficacia suficiente y una seguridad suficiente que por lo menos en los estudios previos hoy no la tiene. Por lo tanto, ese no es un problema. Y con relación a las vacunas que tienen eficacia contra la variante Delta, de lo que tenemos como información a nivel internacional, porque la variante Delta está recién empezando, aquí en Perú no hay experiencia al respecto, pero sabemos que todas las vacunas tienen un nivel de eficacia y en este caso ya de efectividad contra la variante Delta, pero está también descrito que cuando se aplica una sola dosis, incluso vacunas como Pfizer o AstraZeneca, su eficacia o efectividad es muy baja, mientras que cuando se aplica la segunda dosis sí protegen por encima del 80%. Entonces, eso nos lleva a una conclusión muy importante, que tenemos que culminar la vacunación en cada caso con las 2 dosis, y no como alguna vez recomendaban algunos analistas o investigadores, que lo mejor era ampliar una sola dosis en general a toda la población y después pensar en la segunda dosis. Ese sería un craso error. La política que sigue el gobierno es, en todos los casos, garantizar la segunda dosis a las 3 semanas de la primera, que es la mejor forma de protegerse contra todas las variantes, incluida la Delta. Muchas gracias. En relación a la consulta sobre la solicitud remitida por la señora Fujimori, esta se encuentra en evaluación por nuestra asesoría jurídica. En los próximos días debemos estar dando respuesta. Gracias. Muchas gracias. Es el turno de Sigrid Rodríguez, del diario Ímpetu de Ucayali. Ministros, muy buenas tardes. Soy Sigrid Rodríguez del diario Ímpetu de Ucayali. Mi pregunta es la siguiente. El director regional de salud, Juan Salas, anunció este miércoles que se habría detectado el primer caso de la variante Delta en Ucayali. Frente a ello, una de las poblaciones vulnerables es la población indígena, para la que se ha anunciado un plan de 34 millones de soles hace unas semanas. Ya se ha aprobado ese plan. ¿Cuándo se iniciará con la vacunación a las poblaciones indígenas de nuestra región, como es el caso de la región San Martín? Por otro lado, el Jueves Santo ocurrió el primer feminicidio del año en Ucayali. Ímpetu tuvo contacto en más de una ocasión con el feminicida, quien está en calidad de prófugo. Este se jacta de vivir junto a otros prófugos acusados de delitos peores y hasta de pasar frente a la comisaría para ir a cenar. ¿Cuándo se logrará la captura de este victimario, si es tan fácil ubicarlo con una sola llamada telefónica? En relación a la vacunación, ha mencionado Ucayali, pero luego San Martín. Podemos hacer referencia a ambos. En el caso de Ucayali, que está utilizando principalmente la vacuna de AstraZeneca, se le envió 98.380, han sido distribuidas, y han aplicado 47.118. Es decir, solo el 47.9%. Ahí hay un problema de gestión a nivel regional que está llevando a que no se tenga un porcentaje, digamos, aceptable de aplicación.
Estamos asesorando también ahí al gobierno de la región de Ucayali para que mejoren este estándar. Y en el caso de San Martín, como se puede ver, si es que se pusiese la lámina correspondiente, ellos están utilizando la Pfizer, a ellos se les envió 11.150, ahí está San Martín, y se puede ver en la segunda columna 111.000, y de lo cual han aplicado 98.000, es decir, tienen una aplicación del 89%, prácticamente el 90%, que es bastante aceptable, y les va a seguir llegando vacunas para completar esa vacunación. Por lo tanto, podemos en cada caso hacer una evaluación, eso es lo que estamos haciendo, y estamos viendo cuáles son las razones y estamos apoyando ampliamente. Quiero nomás decir, por ejemplo, en el caso de Ancash, tenía un 78% de efectividad, está también ahí en el cuadro, 3 líneas más abajo de San Martín, con un 78%, y eso es con el apoyo que Antamina ya está brindando. Entonces, este apoyo de empresas que permiten tener más vacunadores, que tener camioneta, movilidad, refrigeración, etcétera, efectivamente rinde sus frutos, y esto es algo que podría hacerse en todas las regiones si se hace una adecuada articulación con las empresas de cada región. Muchas gracias. Es el turno de Víctor Reyes, de RPP. Buenas tardes, ministra Bermúdez, ministro Ugarte, Licha, ¿cómo están? Ministra Bermúdez, el Pleno del Congreso ha citado una sesión para elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional para la próxima semana. Quería consultarle si ustedes como Ejecutivo y usted como Premier, como abogada además, tiene alguna observación sobre cómo se ha venido realizando este proceso que ha sido cuestionado ampliamente por varios colegas constitucionalistas suyos. Eso por un lado. Por otro lado, la semana pasada el Ministerio de Defensa emitió un comunicado respecto a las llamadas efectuadas por Vladimiro Montesinos desde la base naval, informando que habían sido solo 2. Sin embargo, el fin de semana un reportaje de IDL Reporteros indicaba que en realidad habían sido 17 llamadas de Vladimiro Montesinos desde la base naval misma, y el día de hoy un reportaje del diario La República indica que Vladimiro Montesinos incluso se comunicaba con este interlocutor suyo a través de 3 celulares desde la base naval. ¿Cuál es la respuesta del Ejecutivo y del Ministerio de Defensa a través suyo respecto a estos 2 informes periodísticos? Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre el anuncio de la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, es una prerrogativa del Congreso. Han seguido un proceso que, como usted bien ha señalado, ha merecido la crítica de diversos sectores, pero es una atribución del Congreso sobre la cual ellos tienen toda la potestad de decidir. En relación a las llamadas, efectivamente hemos detectado a partir de la información periodística que esto se ha producido. La Fiscalía está investigando estos hechos relacionados al reo Montesinos, pero inmediatamente, antes de las 72 horas que señaló la ministra como periodo de investigación urgente, que había que adoptar medidas, se ha relevado al director del CEREC, ¿no?, a la persona que era responsable de este centro de reclusión naval, y además a los 3 oficiales que estaban asignados, los oficiales de guardia asignados durante el mes de junio. Ellos han sido puestos a disposición de la Dirección de Administración del Personal de la Marina de Guerra, y inmediatamente se ha aperturado una investigación como corresponde para las sanciones disciplinarias a las que hubiere lugar. Además, adicionalmente, se ha dispuesto solicitar a la compañía de teléfonos correspondiente el listado de todas las llamadas de entrada y de salida al número fijo asignado por CEREC,
tanto con la identificación de destinatarios como la duración de las llamadas, ¿no? Y con esta información consideramos que se podrá contribuir mejor a las investigaciones y también al fortalecimiento de los protocolos para evitar que en el futuro se puedan producir este tipo de hechos. Recordemos que antes de la pandemia los reos tenían derecho a 2 visitas semanales de 3 horas cada uno. Al parecer, en el momento, estamos hablando del año pasado, que se inician las medidas por la pandemia, estas visitas de hasta 3 horas cada una se convirtieron hasta 3 horas de llamadas, cosa que desde nuestro punto de vista, al menos de una evaluación preliminar del Ejecutivo, no correspondería, ¿no? Entonces esta situación va a derivar seguramente en un fortalecimiento de los protocolos para que en el futuro no vuelvan a suceder estos hechos. Gracias. Muchas gracias. Finalmente es el turno de Lourdes Tupac Yupanqui, de Latina. Buenas tardes, ministros. Hace instantes el ministro Ugarte señalaba que se va a garantizar la segunda dosis para las personas que ya habían sido inmunizadas. ¿Cómo se va a garantizar esto, puesto que tenemos información que 1.200.000 peruanos todavía no han acudido a obtener su segunda dosis pese a que ya han sido citados? ¿Cuál va a ser la estrategia para ellos? Y mi otra pregunta es si ya tienen información oficial respecto al fallecimiento de un simpatizante de Perú Libre y están responsabilizando en este caso a simpatizantes del fujimorismo. ¿Tienen información oficial sobre su deceso? Muchas gracias. Con relación al proceso de vacunación, hay 2 situaciones sobre las cuales estamos trabajando. Una primera es entre las vacunas que hemos enviado a las diferentes regiones para la población de adultos mayores, nos dicen que han vacunado una determinada cantidad. Sin embargo, cuando evaluamos cuánto de eso que una determinada región nos dice haber vacunado y chequeamos con lo que han notificado en el registro oficial de vacunados, hay una diferencia que en su conjunto es más o menos de 1.200.000 dosis. Entonces, ahí hay un problema de gestión, no en la aplicación, sino en la notificación. Y les estamos pidiendo que notifiquen, es un problema de digitación, para que se actualice la cifra real de vacunas aplicadas. Pero también hay un problema con población que, de acuerdo a las cifras de RENIEC que existe en cada región, hay una franja, un margen de población que no está siendo vacunada, es decir, que no asiste a la vacunación. Ahí lo que primero queremos analizar, y eso hemos encargado a los organismos técnicos, es que se compare esa población con la población de regiones que se ha vacunado en Lima. Hay una cantidad que estamos tratando de determinar en volumen, pero sabemos, porque los medios también han constatado, personas que dicen están viviendo en Lima, pero su DNI es de Huancavelica. Entonces bastaba que presenten un comprobante, digamos, de pago de luz eléctrica o servicio de agua del domicilio donde están viviendo, que puede ser un familiar, una persona cercana, y se les ha vacunado sin problemas. Pero eso que hemos vacunado en adición en Lima está faltando en la región. Vamos a hacer un cotejo para determinar cuál es el faltante real en las regiones. Porque esos que están faltando en regiones, si ya están vacunados en Lima, santo y bueno, eso no es problema. El problema es el margen de población que ni se vacunó en su sitio donde está el DNI, ni en Lima, porque esa población sí queremos convencer que asista o resolver la causa por la cual puede ser desinformación, puede ser que de repente tiene dificultades para acercarse a los centros de vacunación,
y nos interesa, en coordinación con cada región, resolver esa situación. Muchas gracias. Eso es, ministro. Sí, con relación al caso del señor Zacarías Meneses Taco, ayer nos enteramos por publicaciones en las redes sociales que el señor Zacarías Meneses habría participado en los hechos registrados el 24 de junio pasado. La policía no había recibido ninguna denuncia al respecto que alguien hubiese resultado herido en eso durante ese enfrentamiento que hubo entre personas que estaban cerca del Jurado Nacional de Elecciones. Dicho sea de paso, cuando esto ocurrió, es decir, el 24, la Policía Nacional, a través de la Región Policial Lima, tomó las medidas inmediatas y accionó para evitar que esto vuelva a ocurrir. Y se procedió a realizar investigaciones por los órganos de inteligencia de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, tratando de reunir la información suficiente. Lo cierto es que ayer, en las redes sociales, como decía, nos enteramos que aparentemente el señor Zacarías Meneses había participado en estos actos del 24 de junio y que como producto de golpes que había recibido, pues había fallecido, ¿no?, el 28. Como esto continuó, digamos, a pesar de que apareció un certificado de función general donde se atribuía como causa de muerte la cirrosis, se dispuso una investigación inmediata por cuenta de la División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal. Esto dio resultados casi inmediatamente, pero recién pudimos difundir esos resultados a través del comandante general de la Policía Nacional del Perú por la mañana, porque faltaba un dato entre lo que se había conseguido durante la noche. Y es que el señor Zacarías Meneses ingresó en realidad el 22 al Hospital 2 de Mayo, el 22 de junio, con un cuadro de hipertensión, y que posteriormente se ha ido agravando y falleció el 28. De todas maneras, como continúa el debate en este sentido, el Ministerio Público ya acaba de publicar un comunicado indicando que va a iniciar o ya inició una investigación. Por lo tanto, la Policía Nacional, con el trabajo que venía realizando y lo que solicita el Ministerio Público, se suma a este esfuerzo bajo la dirección del Ministerio Público como corresponde en estos casos. Es decir, ahora ya todo quedaría sujeto a lo que decida y a lo que investigue el Ministerio Público para esclarecer estos hechos. Eso es lo oficial, eso es lo que se ha difundido y eso es lo que hay. Gracias. Muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas. Damos paso a la Premier para un mensaje final. Sí, muchas gracias. Estamos a 28 días de cambio de la gestión gubernamental del Poder Ejecutivo y desde aquí estamos, además de trabajando intensamente, hemos iniciado nuestras conferencias de prensa de los lunes y viernes denominadas Transferencia con Transparencia. Y ello porque, además de hacer la transferencia según las normas que nos indica la Contraloría General de la República, vamos a hacer o hemos iniciado un proceso de transferencia de la gestión gubernamental de cara a la ciudadanía. Nosotros venimos los lunes y los viernes a las 5 de la tarde y gracias al apoyo de todos y todas ustedes transmitiendo precisamente cómo recibimos cada sector, cada ministerio, qué cosa hemos hecho durante estos 8 meses, 7 meses y qué vamos a hacer hasta cerrar el ciclo de gestión gubernamental y cómo dejamos los temas críticos de cada sector. Por eso los invitamos y las invitamos a seguirnos por los diversos medios de comunicación, pero también por nuestra página web, por nuestros medios de comunicación social, porque queremos que la ciudadanía participe desde que hemos iniciado estas conferencias. Además, estamos combinando la participación de los medios de aquí de Lima con los medios de los diferentes departamentos de nuestro país, con el afán de poder llegar con la información al mayor número de ciudadanos y de ciudadanas. Muchas gracias, continuemos cuidándonos. La próxima semana arrancamos con la vacunación de nuestros docentes rurales y va a haber un acto especial, simbólico, en Ayacucho, precisamente para dar inicio a esta etapa tan
tan importante de la vacunación, que va a tener un efecto adicional, porque los docentes rurales van a poder ir a las comunidades donde se encuentran nuestros niños, niñas y adolescentes que durante todos estos meses de pandemia no han podido tener clases porque no había conectividad, y vamos a empezar a introducir la presencialidad de manera más sostenida. Muchas gracias, muy buenas tardes y sigamos cuidándonos.